Nos habíamos preguntado qué es una constitución. Un texto solemne, norma suprema del ordenamiento jurídico, que organiza al Estado, que establece los derechos y deberes fundamentales de las personas, pero que además, como un sistema constitucional, interrelaciona aquellos aspectos fundamentales, aquellos aspectos importantes que una sociedad en un momento determinado ha considerado importante, fundamental, hacer de ella la base de su organización, tanto funcional como territorial. Hemos visto la Constitución como un sistema, hemos visto la Constitución en movimiento, a partir de sus tres características que hacen a su naturaleza, a la triple naturaleza de la Constitución. Por una parte, norma suprema del ordenamiento jurídico, hecho político, pero sobre todo, valores esenciales de una sociedad. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de entender por qué razón nuestro pueblo, por qué razón se dotó de una nueva constitución política del Estado. ¿Cuáles fueron los fundamentos para este proceso constituyente que ha visto y que ha vivido el pueblo boliviano? ¿Por qué el pueblo decide dotarse de una constitución, de una nueva constitución? ¿Dónde se encuentran los fundamentos para ello? Desde luego, la sociedad ve algo importante, ve la patria saqueada, ve que un sistema de gobierno, que una forma de gobernar a nuestra sociedad no corresponde a sus valores, a sus necesidades, no corresponde a aquello que aspira y espera nuestro pueblo. Eso podríamos denominar como la crisis del Estado neoliberal, que va a tener algunos ejes concretos, específicos. Por una parte, un capitalismo transnacional salvaje y una economía espúrea. ¿Qué quiero decir con esto de espúrea? Espúrea viene de sangre, una economía que tiene como base la sangre de un pueblo, que tiene como base la pobreza generalizada, que se enriquece sobre la base de la sobreexplotación de los recursos naturales, pero también la sobreexplotación del hombre, el hombre por el hombre, explotado hasta niveles inimaginables, insoportables, como en aquella canción popular que dice que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Ese es el planteamiento de nuestro pueblo. Es ahí como inicia el cuestionamiento de todo un sistema que está en crisis, nacionalmente, pero también internacionalmente. Los teóricos nos dicen la crisis del capitalismo. En el caso nuestro, este capitalismo salvaje, economía espúrea, va a tener su correlato, va a tener sus actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes complementan esa forma de economía y esa subasta de la patria que hace el neoliberalismo? Son los partidos políticos tradicionales, que a través de pactos, a los que les dan muchos nombres, pacto por la democracia, distintos nombres con los que van a tratar de justificar, ¿qué cosa? Las cuotas de poder y la corrupción enseñoreándose, haciendo que los partidos políticos no sean democráticos. Estos partidos políticos que van a dar a su cuñado la administración de yacimientos, por ejemplo. Estos partidos que
me refiero al cuñado de los gobernantes o del gobernante de turno, que van a hacer de sus hijos, de sus esposas, los diputados, los senadores. Es decir, hay una apropiación privada de lo público. Todo se va a buscar privatizar, pero no solamente privatizar en el sentido de ofrecer al sector privado posibilidades de administrar los recursos naturales, sino que se va a manejar el Estado como si fuera un patrimonio familiar, personal del gobernante de turno. Y en ese sentido, esta forma tradicional de los partidos políticos va a entrar en crisis. La crisis de la partidocracia, la crisis de los pactos, del cuoteo y de la corrupción. ¿Para qué? Para con ellos permitir el saqueo transnacional de nuestros recursos naturales. Eso va a movilizar al país. Eso va a permitir la construcción de un proceso constituyente. ¿Cómo se organiza este proceso constituyente? A través de la marcha por el territorio y la dignidad, las guerras del agua, del gas, la organización del instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS IPSP, que va a permitir articular todos esos movimientos y ofrecerlos en una propuesta de carácter programático y de carácter político. Esta articulación de las organizaciones sociales que va a permitir a Central Obrera Boliviana, Confederación Única de Campesinos de Bolivia, organizaciones vecinales, es decir, va a permitir una articulación de todas esas organizaciones. Finalmente, permitirá y va a ser posible que de la protesta, de las movilizaciones, se vaya a la propuesta política, de la movilización al voto. No otra cosa significó la marcha por territorio y dignidad de los años 99. Esa marcha por territorio y dignidad del año 90, toda la década del 90, va a hacer posible las movilizaciones indígenas. Muchos políticos, muchos académicos, no hemos comprendido, inclusive en ese momento, la trascendencia de lo que significaba esta reivindicación, territorio y dignidad. Qué grave escuchar y recordar, colegios de abogados decían, territorio solo puede tener el Estado. Los indígenas podrán hablar de tierras, de parcelas. No, nos estaban planteando cambios, formas de pensar, paradigmas del pensamiento nuevo. Marchas indígenas, esa marcha del 90, en la que los pueblos indígenas del Beni, de la Amazonía, llegan hasta la cumbre, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde lo profundo de nuestras selvas. Está moviendo una forma de pensamiento, está modificando una manera de ver la realidad de Bolivia. La nueva Constitución y el proceso constituyente tiene en esta marcha, igual que en la... ¿Qué significó la guerra del agua de abril del 2000 en Cochabamba? Significó la protesta frente a la privatización del agua. El agua, un negocio transnacional. Y la nueva Constitución nos va a plantear el agua un derecho humano. Toda una lucha, toda una manera diferente de pensar la realidad de nuestro país para ofrecerle estas otras posibilidades. La guerra del agua va a significar otro de los hitos fundamentales. Los guerreros del agua decían a esos jóvenes luchadores que hicieron temblar
modificaron totalmente las luchas sociales. Ya no eran las luchas para la reivindicación de, además muy justas, reivindicaciones sectoriales, mejor salario, algunos beneficios en una empresa o en un sindicato. No, la guerra del agua era el cuestionamiento a la transnacionalización, a la privatización de los derechos y servicios fundamentales del Estado. La nueva Constitución va a tratar justamente aquello, va a dar respuesta a esas realidades y a ese cuestionamiento.